corresponde a la ponencia número 2. En este caso vamos a tratar semiología general, algunos aspectos del control de funciones vitales y otros anexos más. En esta oportunidad también nos acompaña la universitaria Ana Rubí Plasencia Dueñas, quien fue pasante en el programa To For Research, quinto superior de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, primer puesto en trabajo de investigación en la Jornada Científica Regional Norte del año pasado, pasante en la Clínica Bedaño y nuestra vicepresidenta en Socio NPRG 2020. También al finalizar va a haber una pequeña trivia académica para que puedan reforzar sus conocimientos aprendidos en esta ponencia, y van a haber también algunos premios académicos que se les va a estar otorgando a los 5 primeros puestos. Pero para eso es importante que hayan llenado su pase de lista, el anterior que ya les dejé en el chat de Meet, y también otro que va a corresponder a esta ponencia. Sin más, Rubí, te doy pase para que puedas iniciar tu exposición. Ya ahorita comparto mi pantalla. Ahora vamos a hablar sobre ¿ahí se está viendo la pantalla? Todavía. Ahora ya cargo, Rubí. Adelante. Ya, sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Ya listo, chicos. Entonces vamos a hablar entonces rápidamente sobre semiología general. La semiología es el estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. Y para poder nosotros identificar los signos y síntomas de los pacientes, debemos utilizar nuestros 5 sentidos al máximo, porque tenemos que tener bastante ojo, como se dice, ¿no? Ojo clínico. Y de hecho, la vista, o sea, el ojo, el ver, el observar es el más importante. De hecho, se dice que la primera impresión de tener al paciente enfrente es muy importante, porque desde ahí nos está dando signos claves para poder saber y orientar al paciente hacia el diagnóstico, ¿no? La vista, entonces, es el sentido más importante que nosotros debemos trabajar, porque dan bastante ayuda para el diagnóstico. Lo otro es el tacto, mediante las maniobras de palpación que se van a realizar en los diferentes sistemas para evaluar los diferentes sistemas. El oído, que se va a realizar mediante la percusión y auscultación, que a veces realizamos durante el examen físico, ¿no? El olfato es uno de los sentidos un poco menos desarrollados en los humanos, ¿no? Y va a depender bastante de la memoria olfatoria del médico, que se adquiere con la práctica para poder usarlo adecuadamente, ¿no? Porque si uno no tiene esa práctica, entonces no va a poder identificar nada mediante el olfato. Y el gusto es el sentido que menos importancia tiene en la clínica. No vamos a estar degustando nada generalmente, entonces es uno de los sentidos que menos importancia tiene, ¿no? Pero de los 5 que tenemos aquí presentes, el más importante es la vista. Para la semiología, estos y síntomas se va a dividir en semiología general, semiología regional y semiología por sistemas. Ahora vamos a hablar solo lo que corresponde a semiología general. Ya en próximas ponencias que se van a ir programando en estos días, en esta semana, la próxima semana, se va a ir hablando de cada uno de los sistemas, semiología por cada uno de los sistemas, semiología regional de forma más detallada, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la semiología general. Y como les decía, la apreciación general o la importancia de la primera impresión. Se trata de no tocar al paciente, simplemente ver
observar al paciente, que es lo más importante. La primera impresión del paciente, ya sea prehospitalaria, en urgencias o al ingreso de UCI, incluye no solamente percepciones visuales, sino también acústicas y olfativas, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de las impresiones visuales de esta primera impresión, ¿no? Nosotros al ver al paciente podemos ir analizando la condición general del paciente, es que es un paciente primero joven o saludable, o de repente está gravemente enfermo o crónicamente enfermo, si está frágil, si es moribundo, más o menos así, la condición general que podemos ver con solo ver al paciente, ¿no? Ahora, el color de la piel, el color de la cara, si es rojo, pálido, cianótico, gris, también nos podría dar ciertos indicios de lo que puede tener el paciente. El sudor en la frente también, la expresión facial de la paciente, la mirada, de repente tiene el ceño fruncido, todo está con dolor el paciente, de repente tiene miedo, de repente tiene dificultad para respirar, alteración de la vigilancia, o de repente tiene alguna asimetría en la cara, ya nos podría orientar a un diagnóstico de un, una parálisis facial, ¿no? Ahora, si es que el paciente viene en ambulancia, o si el paciente camina solo, se para solo, o requiere el apoyo de alguien para poder caminar, o, o no, de repente se sienta solo, se acuesta solo, todos esos detalles se deben ver y observar detenidamente porque nos puede dar indicios de su diagnóstico. La posición del cuerpo que tiene el paciente también, la parte superior del cuerpo, si está elevada, si tiene los brazos apoyados, si está hipotónico, o sea, si tiene deformidades, si tiene posiciones corporales neuropatológicas, en la marcha, si es que pierde o no el equilibrio, si es que de hecho camina un poco desorientado, tiene falta de equilibrio y cosas así, también se pueden ver en el paciente con solamente mirarlo, sin ni siquiera dirigirle ninguna pregunta, sin ni siquiera hablar con él. Ya con eso, con observarlo bien, ya nos podemos ir dando cuenta de qué es lo que podría tener el paciente, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera el mismo paciente se da cuenta de lo que tiene. Ataques epilépticos, entre otros, ¿no? También podemos ver ciertos respiratorios o trabajos respiratorios, fisiológicos, paradójicos, podemos ver taquipnia, podemos ver bradipnia o apnea, o ciertas respiraciones específicas como la de Chesney-Stock, la de Biot, la de Kussmaul, que son característicos de diferentes diagnósticos, ¿no? Nos podría ir orientando ya desde con solo verlo, ¿no? Síntomas típicos como parálisis facial, estigmas hepáticos, enfermedades reumatológicas, entre otros que se pueden ver a simple vista. Y obviamente las lesiones obvias en la piel como exantemas, qué sé yo, verrugas, nódulos, pápulas, en general que nosotros podemos identificar con solo ver al paciente, ¿no? Ahora, la actitud. La actitud se refiere si es que está el paciente de pie o en decúbito, ¿no? Tiene un gran valor porque los pacientes suelen adoptar una postura o una actitud que hace que su dolor sea más llevadero, ¿no? Una posición antálgica, se podría decir, ¿no? Bueno, en general tenemos una actitud de pie, una actitud de erguida normal, ¿no? Donde el plano de la pelvis forma un ángulo de 30 grados con horizontal. Pero hay ciertos ejemplos de actitud erecta debidas al abuso del deporte. Se dice que los nadadores tienen una cifosis total dorso-lumbar por hipotonía y relajación muscular. Los ciclistas, una cifosis inferior. Los esgrimidores, una esclerosis dorso hipertrofia de músculos. Y los que realizan equitación, una incurvación de las extremidades inferiores, ¿no? Todos deformaciones o estas patologías se pueden observar con solo ver al paciente de pie. Ahora, también hay la actitud en decúbito, hay decúbito dorsal, ventral, lateral derecho y izquierdo. Se dice que el decúbito
arriba, boca arriba, es el más antifisiológico y es el que no se recomienda. ¿Por qué? Porque no se recomienda dormir boca arriba o de cúbito dorsal o supino. Porque en esta posición ocurre un descenso de la mandíbula y también se adquiere una posición semiabierta de la boca, lo que favorece el crecimiento de una flora bacteriana. También la presión en dirección dorsal puede generar aspiración de secreciones hacia la laringe, ¿no? Por ello es que esta es la posición más antifisiológica que existe. Ningún animal está, digamos, programado para dormir en esa posición. En cambio, la posición de boca abajo es la posición que es filogenéticamente que corresponde para dormir. Y de hecho se dice que esta posición al comprimir o al ayudar a comprimir las vísceras abdominales y del tórax va a facilitar la eliminación de gases y también va a facilitar la expiración, por lo que es una buena posición para dormir. Ahora, el decúbito lateral derecho evita el peso del hígado y favorece el sentido de la circulación del contenido gástrico al duodeno. Y el decúbito lateral izquierdo es uno de los menos soportados, excepto por aquellos portadores de hernia yatal, ya que en ellos se disminuye por ello es que si el paciente de repente toma una posición de cúbito lateral izquierdo, no es algo ya decisivo que en aquellos que tienen hernia yatal suelen adoptar más o menos esta posición de actitud por disminuir su ángulo cardioesofágico de His, ¿no? Ahora, también a la inspección uno puede ver facies, puede ver la cara, si es que el paciente no tiene, digamos, mímicas en la cara, se llama fascia mímica, generalmente en aquellos que sufren de enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? En aquellos con fascia su piel de la cara, de la frente, del mentón, está irritada y tiene una característica así como de león, ¿no? Por ello eso es característico de la lepra, lepromatosa. La fascia sardónica, creo que muchos de ustedes ya lo conocen, la fascia sardónica, donde hay una contracción involuntaria de los músculos faciales y que es característico de la enfermedad de tétanos. Es importante eso. O la caída o de luna llena, perdón, de luna llena, es característica de la enfermedad de Cushing. Que con solo ver la cara del paciente ya podríamos ir orientándonos al posible diagnóstico que tenga el paciente, ¿no? Muchos tipos de fascias que solamente se pueden ver a inspección. Asimismo, también las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas elementales pueden ser primarias o pueden ser secundarias. En las primarias tenemos las vesículas, pústulas, ampollas, etcétera. Por ejemplo, la mácula es una lesión cutánea sin elevación ni depresión, es como una mancha. En cambio, la pápula sí está elevada, pero es pequeña, menos de 1 centímetro. La vesícula también es elevada, menos 1 centímetro, pero a diferencia de la que es sólida, esta vesícula contiene el líquido claro que generalmente es suero del paciente. Hay otro tipo de elevación de lesión cutánea que contiene pus, que se le llama la pústula. Ahora, las ampollas también son elevaciones de piel, pero son más grandes, generalmente más de 1 centímetro, pero menos de 5 centímetros y contienen líquido. Los nódulos son elevaciones de piel, pero son sólidas, no tienen líquido
y son mayores a 1 centímetro, son más grandes, y este volumen puede estar en la dermis o en la hipodermis. El tumor es bastante similar al nódulo, pero es de mayor tamaño aún. Y la roncha es, o abón, también se lo conoce la roncha o abón, es una elevación también de la piel, pero es transitoria y generalmente producida por el edema del corion. Edema y en la piel lo que genera este tipo de lesión cutánea que llamado roncha, ¿no? Estos son tipos de lesiones primarias. Ahora, las lesiones secundarias son otras más. Aquí tenemos la exfoliación, que es por una descamación de la epidermis. La costra, que es una desecación de los exudados, otros sudados, puede tener diferentes colores incluso. Si es una desecación de sangre, la costra roja. Si es una desecación de pus, suele ser amarilla o verduzca. Va a depender del exudado y trasudado que se esté desecando, el color de la costra. Ahora, la escoriación es una pérdida de continuidad de la piel, pero es autoinfligida. Cuando a uno le da, uno tiene bastante prurito, se rasca, esas lesiones al momento de rascarse son las escoriaciones, pero son lesiones secundarias. La fisura es una grieta, una rajadura por excesiva resequedad o hiperkeratosis de la piel. La úlcera suele ser una lesión en epidermis o dermis y suele tener una excavación variable. La cicatriz es una reparación tisular con formación conectivo, y el queloide es un tipo de cicatriz. En este caso es una cicatriz hipertrófica donde hay una formación exagerado. Y la mancha es un depósito anómalo de colorante, generalmente es post-enfermedades, y la erupción suele ser caracterizado por un saco o bolsa con material viscoso o semilíquido, semisólido, ¿no? Son tipos de lesiones secundarias que hay que ver durante la inspección al paciente, ¿no? La coloración de la piel también, ¿no? Si es que es rojiza, podemos ver a varias cosas: una finura o transparencia de la piel, hipervolemia pletórica, policitemia vera, el etilismo crónico, por ejemplo, también, entre muchas otras causas, ¿no? La ictericia, que es la piel amarilla, suele deberse a la extravasación de la bilis, pero también se da o se puede ver cuando el pigmento es la bilirrubina y no la bilis. Entonces, cuando el pigmento es bilirrubina, a ello se le llama pseudoictericia, no es una ictericia como tal. Ictericia es cuando se da, cuando el pigmento es la bilis, pero cuando es bilirrubina es una pseudoictericia. La cianosis, pues, es la piel azul, morada, sobre todo, y puede ser de diferentes formas, puede ser central o puede ser periférica. Cuando es central, va a abarcar la boca, la lengua, o sea, mucosas también, la nariz, también los pulpejos de los dedos, ¿no? En cambio, las periféricas, sobre todo, son extremidades distales, dedos, ¿no? De manos, pies. Causas de cianosis centrales hay muchas. Puede ser por disminución de la presión de oxígeno del aire, ya sea por altura o porque esté en un recinto cerrado, una habitación cerrada. Puede haber hipoventilación alveolar, puede darse por hipoventilación alveolar, donde ahí se debe a dolor torácico, encefalitis, narcosis, asma, enfisema, entre otros. También por una alteración de la permeabilidad del endotelio pulmonar o vascular. También por la presencia del cortocircuito no aireado entre sangre venosa y arterial, como las cardiopatías congénitas cianóticas o cenóticas, podrían ser incluso neumonías. Las cianosis periféricas podrían darse por insuficiencia digestiva, por trastornos vasomotores, como la fase de la enfermedad de Raynaud, o por el angostamiento de un tronco arterial, como la coartación de aorta, que
se puede más o menos ir orientando, ¿no?, estos posibles diagnósticos con solamente ver el color de la piel. Ahora, hay ciertas anomalías cromáticas generalizadas también en la piel. Entre las principales tenemos a la melanosis addisoniana, que se caracteriza por un tono oscuro, sobre todo en partes descubiertas de la piel. La hemocromatosis, que es una coloración melánica con un cierto tono metálico, brillante o bronceado sobre zonas expuestas a roces, que es diferente. Las porfirias, que tienen un típico color castaño negruzco. Aquellas anomalías por metales pesados, como por ejemplo la plata, se le llama en este caso la argiria, cuando hay un tono gris azulado que se incrementa con la exposición al sol. El cloasma, que es muy característico el cloasma en las embarazadas, eso se da por un exceso de la hormona estimulante de melanocitos en ellas, en el que se suele afectar el rostro de la paciente, el rostro de la embarazada, su frente, sus mejillas, como una especie de máscara como de manchas marrones, ¿no? Es característico en embarazadas el cloasma. La acanthonsis nigricans, que es una pigmentación verrucosa, negra o parda, localizada en axilas, cuello, región submamaria, cubital o genitocrural, y podría darme cierta orientación a una posible resistencia a la insulina, ¿no?, en pacientes con enfermedades con posible riesgo de tener una diabetes mellitus tipo 2. Y el melanoma maligno, que es de aspecto granular verrucoso, donde hay áreas negras, parduzcas o tostadas, ¿no? Son tipos de anomalías cromáticas, principales anomalías cromáticas que se pueden ver durante el examen físico o con solo la inspección al paciente, ¿no? También pueden haber lesiones ungueales, entre ellas las malformaciones congénitas. Tenemos la anonychia, que se caracteriza por ausencia de uñas. Anonychia es ausencia de uñas, y esto se suele acompañar de ausencia de glándulas sudoríparas o sebáceas, o de repente hipoplasia de esas glándulas. Puede haber alopecia, puede haber defectos dentarios también. También hay el síndrome uña rótula, donde paciente se caracteriza por uñas agenésicas o hipoplásicas con surcos longitudinales, y esto se suele estar acompañado a ausencia de rótula o la presencia de ciertos residuos de rótula, más displasia de pelvis, ¿no? Y la onychocauxis, que se caracteriza por una hipertrofia ungueal, más hiperkeratosis palmoplantar y trastornos vasculares, también desórdenes nerviosos o deficiencias endocrinas, ¿no? Son malformaciones congénitas. Ahora también hay lesiones ungueales por traumatismos, como la onychorexis, que se caracteriza por estrías longitudinales con o sin fisuras en las uñas. La leuconychia es por puntos o estrías blancas en las uñas. La onychoatrofia y hematoma ungueal, que es muy doloroso, que tiene una coloración azul negruzco, donde la sangre se queda acumulada en un espacio estrecho y rígido entre la uña y el pulpejo, ¿no? Muy doloroso, la onychoatrofia y el hematoma subungueal. La onychofagia, que es el hábito de morderse las uñas, y se va generando microtraumatismos locales, constantes y persistentes, que va a malograr las uñas de los pacientes. Y la onychólisis, que son pruritos violentos que inducen a rascado. Se produce por prurito violento, que va a inducir a que el paciente se rasque muy fuerte durante la noche y las uñas se desgastan y están desgastadas y pulidas, ¿no? Son tipos de lesiones ungueales, tanto como malformaciones congénitas y como traumatismos. Ahora, también hay impresiones acústicas durante la evaluación del paciente, de repente ruidos respiratorios, estertores, pueden haber estertores húmedos, expiración espasmódica.
Durante el habla, de repente el paciente manifiesta disnea al hablar o capacidad para hablar en oraciones completas. Expresiones verbales como dolor, agitación, psicosis también se pueden evidenciar mediante ciertas impresiones acústicas que puede dar el paciente. Las impresiones olfativas, se dice que el olor a melena, que es el sangrado gastrointestinal alto, ¿no? Que sale que se ve por las heces con sangre, que se le conoce como melenas, tienen un olor característico muy, muy fuerte, que se puede, ya desde ahí nomás podríamos ya tener el diagnóstico, ¿no? También se dice que olor a hígado, huevos podridos, por ejemplo, en aquellos con encefalopatías hepáticas, insuficiencias hepáticas crónicas, también las infecciones del tracto urinario, si es que huele mal la orina, ya desde ahí nomás ya uno puede ir orientando un posible ictus, ¿no? O olores típicos, se dice que en casos de intoxicación con arsénico tiene un olor típico, ¿no? Pero obviamente estas impresiones olfativas se adquieren con la práctica, uno no, así de la nada, no puede identificar si es que no tiene práctica, todo es en base a la experiencia. ¿Por qué es importante la primera impresión? Porque se puede interpretar la primera impresión, porque se puede observar clínicamente al paciente durante la anamnesis, sin hacer un examen físico, ya uno puede ir viendo y orientando a ciertos diagnósticos, ¿no? Aspectos como el lenguaje del paciente, si es que tiene disartria, afasia o disnea al hablar, o qué tan orientado se encuentra el paciente, también pueden evaluarse rápidamente. La observación del paciente también proporciona información importante cuando se toman otras medidas con el paciente, por ejemplo, al cambiarlo de posición, al vestirlo, desvestirlo, también se puede saber qué medidas tomar con él en caso de que sufra de alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a aquellos pacientes que tienen COVID grave, se les suele colocar en cierta posición, ¿verdad? Creo que todos ya conocen aquí. Aquellos que tienen COVID grave, no se les recomienda colocar, pues, boca arriba. Los pacientes siempre deben estar en boca abajo. En esa posición en prono era la adecuada para ellos, ¿no? Por ejemplo, también en ciertos trastornos neurológicos como ataxias, temblores, alteraciones de la marcha, también pueden reconocerse simplemente observando al paciente. Ahora, ¿cómo se hace una semiología general en el servicio de emergencias, ¿no? Porque todo esto detallado se suele hacer todo lo anterior se suele hacer en consultorio externo, en hospitalización, ¿no? Cuando hay tiempo, un poquito más de tiempo para poder evaluar al paciente, pero en servicio de emergencias, ¿cómo es que nosotros aplicamos la semiología, ¿no? Entonces aquí es vital aplicar el ABC, en general, en sala de emergencia, el ABC es muy importante. El A, que corresponde a la vía aérea, ¿no? Primero se evalúa la vía aérea del paciente y esta se puede controlar con la vista, el oído y el tacto. Ahora, visualmente puede controlar o ver el patrón de respiración del paciente. Visualmente uno puede ver si está taquicárdico, perdón, eh, que está taquipneico, o tiene una respiración muy, o sea, agitado el paciente, o tiene una respiración paradójica en la que el pecho cae mientras el abdomen sube, ¿no? Que esto podría indicar que el paciente tiene una vía aérea obstruida, ¿no? Y se requiere actuar de inmediato, porque lo primero que hay que garantizar en emergencia es buena vía aérea. Ahora, también una vía aérea obstruida, totalmente obstruida, no suele generar sonidos o produce sonidos bajos. En cambio, una vía aérea parcialmente obstruida puede reconocerse por sonidos muy fuertes, como ronquidos, o sonidos respiratorios muy fuertes, como gorgoteos. Entonces, ahí nos va orientando también más o menos a qué tipo de obstrucción puede tener. Y bueno, el aire exhalado también se puede sentir, ¿no?
si es que el paciente está realmente respirando, inspirando o exhalando, podemos verificarlo mediante el tacto, ¿no? Entonces, aquí principal es garantizar una buena vía aérea, ¿no? También tenemos la presencia de la respiración, que solo se puede verificar después de asegurar una vía aérea, ¿no? Para ello se utiliza la inspección, la palpación. En la palpación del tórax ha demostrado ser especialmente eficaz en el caso de la respiración superficial, que a menudo es difícil de reconocer visualmente o solo puede reconocerse por la abertura torácica superior, ¿no? O por los movimientos del abdomen. También verificarse que el paciente está respirando. Ahora también la circulación, verificar la circulación de la arteria carótida. La carótida es la que, para poder verificar qué circulación. Pero también se puede usar la arteria femoral, pero generalmente es la carótida. Se dice que para no perder un pulso central en pacientes con bradicardia se recomienda palpar una arteria central, en este caso la carótida, durante al menos 5 segundos, pero no más de 10 segundos, porque a veces se pierde pues el pulso, ¿no? Entonces, durante al menos 5 segundos se recomienda palpar siempre una arteria central, que en este caso pues la ideal es la carótida. Además, en emergencia se deben reconocer ciertos signos preterminales. Una de las prioridades en servicio de emergencias es identificar qué pacientes están a punto de sufrir un paro cardíaco o respiratorio en poco tiempo, es decir, en minutos. Y en estos casos es importante identificarlos para poder realizar las medidas terapéuticas de inmediato y priorizar pacientes sobre los demás pacientes, ¿no? Y para el examen clínico y el reconocimiento de signos preterminales, es decir, aquellos síntomas o signos que preceden a una parada respiratoria, tienen una importancia fundamental. Y vamos a identificar cuáles son signos preterminales. Acá hay una lista para reconocer cuáles son los signos preterminales. Primero, el descenso de la frecuencia respiratoria con signos persistentes de insuficiencia respiratoria es un signo muy importante que hay que identificar en el paciente porque hay que atenderlo rápido, de inmediato. También la bradipnea, menos de 8 respiraciones por minuto, también es un signo preterminal. La respiración apnéusica o jadeante también. La citis masiva, como en la foto también, es muy importante atender a ese paciente de manera prioritaria. La disminución de la frecuencia cardíaca, indicando que el paciente va a entrar en paro cardíaco. Tenemos que atenderlo de inmediato. La bradicardia, menos de 30 o 35 latidos por minuto también. Agitación o depresión del nivel de conciencia en aquellos con insuficiencia respiratoria o una hemodinámica grave. También los síntomas parasimpáticos como sudoración profusa, vómitos, defecación, cialorrea, en aquellos con insuficiencia respiratoria o con hemodinámica grave, también son signos preterminales. La triada de Cushing, caracterizada por bradicardia, hipertensión arterial, una respiración irregular, también son signos preterminales de atención de inmediato al paciente. Anisocoria y la midriasis bilateral también. Entonces, son signos preterminales que se deben identificar y reconocer de inmediato para poder darle atención adecuada al paciente, ¿no? Como ven, en el caso del servicio de emergencias, la semiología es bastante rápida, tiene que ser bastante rápida porque no se nos puede pasar por ahí algo y el paciente además requiere atención inmediata, ¿no? Y aquí eso sería una pequeña frase, que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me avisan para poder responderla.
Muchas gracias, Rubí, por la ponencia. Bueno, al parecer no hay preguntas. Y ahora se les va a pasar el link de la trivia y el código de ingreso, pero antes se les invita a seguir a nuestras páginas auspiciadoras. Y ahora sí, ya les paso también por el chat el link del Quizzes, que consta de 10 preguntas, y el código de ingreso. Daremos un tiempo para que se vayan uniendo. Voy a compartir mi pantalla y de paso también hacerles recordar que se les va a avisar cuando se dará inicio a la trivia y también que ingresen por favor con sus nombres reales con los que han ingresado acá y que luego se les va a pasar el pase de lista final para que la llenen y se les pueda hacer llegar las diapositivas también. Ya se está compartiendo mi pantalla, creo. Les estaré avisando cuando se dé inicio a la trivia. Sé que será en 1 o 2 minutos, esperando que se unan los demás. Hola, disculpa, por favor, ¿puedes reenviar el link de la trivia? Sí, Gracias. claro, ahora lo arreglo. Ahí está. Listo, chicos, ya se va a dar inicio a la trivia. Suerte a todos.
Bien, chicos, mientras van terminando su trivia, se les ha pasado ya el pase de lista final para que puedan llenarlo, por favor, y se les pueda hacer llegar así también las diapositivas. Y recordarles que se estarán dando próximas ponencias, que ya se les estará haciendo llegar al grupo de WhatsApp los flyers en donde se darán a conocer las fechas y las horas. Se les invita a participar de esas próximas ponencias también. No olviden su pase de lista final, por favor. Y en el quizzes habrán tres primeros lugares a los que se les dará como premio material académico virtual, y cuando ya salgan los ganadores, podrán verlos en pantalla y también los mencionaré. Bien, ya tenemos por finalizada la trivia. Y los tres primeros lugares son Jocelyn Zafra, Sara Cruz y Ote. Bueno, en caso no hayan ingresado con sus nombres reales, se daría el premio a la persona siguiente. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Esperamos tenerlos también en las próximas ponencias.